Muy bien, queridos. Esta mañana vamos a tener este tema, como hemos dicho, cree y ve. Cree y ve. Estamos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulos 1 al 12. El capítulo 9 será en 3 partes. Y lo que sabemos es que hay muchas cosas, si no las creemos, nunca las vamos a ver. No es como se dice que solamente se puede creer lo que se ve, sino la vida normal es al revés. O sea que si tú no crees, no vas a ver muchas otras cosas. Por ejemplo, yo creo que Dios quiere que yo trabaje, así que voy a ver un trabajo que Dios tiene preparado para mí. ¿No es así? Es al revés. Yo no puedo quedar en casa y decir, yo no veo ningún trabajo por ninguna parte, no salgo hoy de la cama. ¿Entendéis? En la vida voy a ver un trabajo, porque no creo. Pero si yo creo, voy a trabajar buscando trabajo, porque sé que lo voy a encontrar, porque tiene que estar. Dios lo tiene preparado. Es cuestión de encontrarlo y pedir a Dios que me enseñe cómo encontrarlo. Y persistir, y de esto aprovechar mi carácter, depender de Dios, de confiar, de pelear, de hablar, de buscar, de persistir, de no desanimarme, estar siempre pendiente de lo que Dios me quiere decir, porque Dios tiene un trabajo para mí. Lo creo y por eso lo voy a ver. ¿Está claro, no? Pues así podríamos seguir. Yo creo que Dios quiere que yo tenga un techo sobre mi cabeza, por eso, como lo creo, lo voy a buscar y lo voy a ver un día que sí que tengo este lugar donde vivir. Y incluso puede creer que Dios tiene algo mejor para mí y voy a encontrar algo mejor para mí. Es así como funciona. Dios quiere primero que creamos en Él, que es bueno y que vale la pena clamar a Él, que confiamos en Él y si creemos, vamos a ver sus obras. Vamos a ver su gloria. Creo que Dios me habla por la Biblia. Hay gente que cae en la misma trampa y dice, yo hoy no leo la Biblia porque no me dice nada. Pero ¿cómo que no te dice nada la Biblia si no nos ha abierto ni siquiera la Biblia para leerla? O sea que tienes una actitud de incredulidad. De esta forma no vas a conseguir nada en la vida. No solamente que no vas a conseguir que Dios te hable por la Biblia, sino no vas a conseguir nada con esta actitud. Tienes que aprender a creer que Dios te va a hablar por la Biblia y lees la Biblia y pides a Dios cómo hacerlo mejor, pides a tu pastor, consejo a tu tutor, el que te ayude a ser discípulo, el responsable del grupo de fe. Pides ayuda si hace falta, pero lo que está claro, si tú crees que Dios habla por la Biblia tuya, a ti, a tu vida, de forma clara, imprescindible, que te va a mejorar tu vida, tu relación matrimonial, tu trabajo, tu salud, tu relación con Dios y con todo, entonces tú lo vas a ver, porque lo has creído y te has esforzado y has estado donde tienes que estar con la actitud que tienes que estar. Pero hay gente que lo hace al revés, depende totalmente de lo que ven, o dicho de otra forma, de lo que sienten, porque depende de lo que ven, lo que sienten, pero no dependen de la fe. Y tenemos que aprender a vivir por fe, porque si creemos, vemos. ¿Algún ejemplo más? Creo que Jesús murió y dio el Espíritu Santo. Si yo lo creo, yo leo en la palabra de Dios y me voy a dar cuenta que es así, que yo necesito a Jesús, que murió por mí, por mis pecados, y por eso tengo perdón de todos mis pecados. Y veo que Jesús mandó el Espíritu Santo y veo que yo lo puedo tener y puedo estar lleno del Espíritu Santo, puedo tener experiencias. Hay uno de los cristianos, de los tiempos así entre los cristianos, que formaban luego una cristiandad amplia en toda parte de Europa y Oriente, Agustín de Hipona, que era de África, y él formó esta frase: fe es creer en lo que no puedes ver. Eso dice Hebreos 11, versículo 1 al 3. Pero la recompensa de la fe es ver lo que crees.
Si tú crees a Dios, la recompensa de tu fe es que vas a ver que lo que tú has creído va a ser posible y Dios va a intervenir. Y vamos a leer aquí otra vez el pasaje. A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy en el mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Y todo esto nos recuerda lo que el profeta Isaías había dicho: yo te pongo o yo te envío ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Porque Jesús le manda lavarse, ¿dónde? En el estanque de Siloé. ¿Y qué significa? Está escrito incluso. Juan se empeñó en poner la traducción del griego para que lo podamos entender. Significa el enviado. Ahora vamos por partes y vamos a empezar por versículo 1 y repasar rápidamente qué podemos aprender y aplicar. A su paso Jesús vio un hombre. Si realmente nos acordamos, lo que hemos leído la última vez fue que Jesús le estaban intentando apedrear. Estaba en el templo donde se encontró por esta zona con el ciego de nacimiento. Así que mientras que Jesús se escondía para que no le asesinaran, tuvo tiempo, tuvo coraje, tuvo compasión, tuvo como prioridad para hacer la obra de Dios en este ciego de nacimiento al verlo. Se paró suficiente tiempo para que pudieran haberle cogido y asesinarle al Señor Jesús, allí parado. Pero Jesús creía en su Padre soberano, en su total control, tenía su vida enfocada en la prioridad de hacer la obra de Dios mientras que era de día, porque la noche sí que vendrá. Un día vendrá que le claven en la cruz y tenía que haber terminado la obra antes de haberle clavado en la cruz. Aquí ya la obra que Dios le había asignado antes aquí en la tierra. Por eso dice que la noche vendrá, trabajemos ahora mientras que sea de día. Pero a mí me parece, y quisiera transmitirte a ti, que debemos nosotros admirar a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el temple, es decir, no hay nada, absolutamente nada que me puede entretener a hacer la voluntad de mi Padre, la obra que tiene que ser hecha. Me pueden amenazar, pueden estar ahí con las piedras, pueden estar acechándome. No me importa, porque aquí está la persona a la que yo tengo que hacer la obra de Dios para que se manifieste en Él. Mientras tanto, tristemente vemos a los discípulos reflejados en los malos teólogos, no los teólogos no son malos por sí, sino hay muchísima mala teología. Por ejemplo, los amigos de Job eran 3 teólogos malísimos, eran de hobby, no eran evidentemente que habían estudiado, pero a Job, por ejemplo, que dice la Biblia en el Antiguo Testamento que era una de las personas más perfectas y más íntegras que vivían en la tierra de aquel entonces, cuando se enfermó y cuando le veían enfermo, pues lo primero que hicieron es atacarle y decirle: es por tu maldad, no lo escondas más, ahora es evidente, mira tú cómo estás, mira tu enfermedad, mira cómo te rascas, mira que se te ha muerto también toda la bestia, hasta los siervos, hasta tus hijos se han muerto. Si no es por tu culpa,
¿Por qué es entonces? Pues eso, los que ven un desastre, una enfermedad, un accidente, alguien en hospital, y lo primero que se les pasa por la cabeza, que tiene que ser por el pecado de esta persona o por los pecados de sus padres, pues están en esta línea de teología. Están como los discípulos, pueden ser muy fieles, pueden amar mucho al Señor, pero tienen mucho que aprender. En el caso de los teólogos principiantes de Job, Dios llegó a decir a Job, ora por ellos porque estoy muy enfadado con ellos, muy enojado por ellos. Ora por ellos para que no les pase nada malo, porque si no les voy a hacer sufrir a ellos mismos cosas como enfermedades, pérdidas, para que ellos se juzguen luego a sí mismos, a ver por culpa de qué maldad suya es que les ha llegado. Pero no, Dios no lo hizo. Dios escuchó a Job y les perdonó. Aquí también el Señor Jesús se enfrenta a estos discípulos y les dice, ni él pecó, versículo 3, ni sus padres, respondió Jesús, sino, y eso debería ser nuestro enfoque, cuando vemos una situación anómala, difícil, fuera de lugar, como esta mañana mismamente, lo que ha pasado esta mañana, es decir, ¿esto para qué ha servido? Y seguro que Dios tiene un plan por lo cual ha permitido que justamente esta mañana, fíjate si entramos aquí casi todos los días y varias veces utilizamos la llave, justamente ha sido la primera vez que la llave no funcione. Eso tiene un propósito de Dios, lo más seguro, y si no, también puede ser que no tenga ninguno. Simplemente nos ha probado un poco la paciencia, el compromiso con Dios, con reunirnos con Él, para no volver y marcharnos a casa. Pero dice aquí, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y fíjate si la obra de Dios se hizo evidente en su vida. ¿Qué se hizo evidente en su vida? Se hizo evidente que Jesús es el creador. Porque esto era ciego de nacimiento. Quiere decir que algo en su cerebro o algo en los nervios de su cerebro que van al ojo, o el ojo ni siquiera a lo mejor existía, y tenía que ser algo en el sistema de visión recreado, que no estaba creado bien, que estaba mal desde su nacimiento. Y Dios tenía que coger barro en su Hijo y demostrar que Él es el Creador. Y recordad también que lo vamos a leer más adelante, que lo hizo en sábado. En sábado. Y si os recordáis, en el capítulo 5 aprendimos que los judíos tenían claro que nadie podía trabajar, hacer esto mismo, por ejemplo, en un sábado. Nadie. Ningún ser humano tenía permiso de hacer eso, según los judíos. Pero Dios podía dar vida en sábado, o podía matar, o podía sanar. Y Jesús aquí hizo una sexta señal diciendo, este hombre que está ciego de nacimiento va a ver hoy a Dios, porque yo soy Yahvé, yo soy el que soy. ¿Os acordáis? Lo último que escuchamos también de Jesús, que dijo a los judíos, yo soy, está delante de vosotros. Y por eso cogieron piedras y por eso quería matarle. Y eso es el contexto. Pero no solamente esto, sino que se quiso manifestar la obra de Dios en él, en el estanque de Siloé. Y ahí os acuerdo algo que seguramente no os acordáis, pero mirando para atrás, en capítulo 7, al final, los versículos 37, 39 por ahí, está Jesús de pie, está delante del sumo sacerdote, está delante del público en el templo, celebrando el último día del tabernáculo, y allí venía el sacerdote para echar desde un jarrón de oro agua para representar que en el desierto Dios dio agua al pueblo que no tenía agua y le dio vida para que no muriera en desierto. Y que ellos celebraban que Dios es un Dios que da vida, que no desea la muerte de nadie, que sacó a Israel para que viva.
no para que fuese destruido por las circunstancias. Y este agua, ¿alguien sabe de dónde era? Te aseguro que no tenían grifo para abrir y sacarlo en el templo. Era el agua del estanque de Siloé, del enviado. Tenían que sacar el agua del enviado. El enviado de Dios es el que les proporcionó el agua con el cual recordaban que gracias al enviado de Dios, gracias al Mesías, ellos tienen esperanza de salvación porque tienen un Dios que quiere que vivan y que no mueran, ni mueren en sus pecados. Entonces Jesús dice al ciego, mira, el barro como creador te lo he puesto, pero para que veas con quién estás relacionado y quién hace la obra en ti, vete a lavarte en el estanque de Siloé, que significa el enviado. Y con esto sabemos nosotros que Jesús quiso dejar claro que es el creador, por eso untó con barro los ojos del ciego, que Él es el que da la luz a un mundo que está en tinieblas, que no ve a Dios, que no sabe por qué está aquí, que no sabe cómo ser salvo, no sabe cuál es el propósito de su vida. Es un Dios que es el enviado, la luz a las naciones, y es también aquel que vendrá a dar el Espíritu de Dios, que da vida y que hace que podamos ver espiritualmente y ver a Dios en nuestro corazón. Repito, si volvemos atrás, cuando Jesús estuvo de pie y cuando el sacerdote echó el agua sobre el altar, entonces Jesús se levantó y dijo, el que tiene sed, venga a mí, porque yo le voy a dar, en el contexto abreviado, resumido, el Espíritu Santo después de haber sido crucificado. Yo le voy a dar vida eterna, vida que brota de Él para vida eterna. Le voy a dar el Espíritu Santo después de haber muerto por sus pecados en la cruz. Eso dijo en ese contexto de Juan 7, 37, 39. Y aquí está Juan, el que es testigo presencial, está resumiendo todas estas verdades. Y dice, fijaos, os relato lo que pasó. Yo estaba allí, yo lo escuché, yo lo vi. Yo conocí al ciego de nacimiento. Yo vi a Jesús, cómo se paró, habiéndonos escapado de ser apedreado de nuestro Maestro. Y allí le vimos haciendo la obra de Dios. Ahí nos enseñó cuál es la obra de Dios. El fijarnos en aquella persona que Dios tiene por delante para que sea salva, para que conozca al Salvador, para que sus pecados sean perdonados, para que crea, para que sus ojos sean abiertos. Estamos enviados a este mundo para abrir al mundo los ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, como más tarde Dios dijo a Saulo de Tarso. Y como he dicho ya, mientras sea de día, dijo Jesús, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Hay un sinfín de tentaciones en nuestra vida y una de las tentaciones es pensar que mañana podemos hacer lo que tenemos que hacer ahora. No quiero avergonzar a nadie, pero a mí me ha pasado también, me pongo a mí de ejemplo, que teníamos que hablar a una persona. Y algunos pueden decir, yo sentí que tenía que hablar con una persona. Y no la hablé. En un caso de miedo, otro caso de incertidumbre, pero esta persona murió 2 días después. El que ha experimentado esto no quiere volver a experimentarlo, porque sabe que debería haberle hablado acerca del enviado de Dios, que debería haberse lavado en la sangre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y vista, y se fue al infierno de condenación eterna, sucio delante de Dios, inaceptable, no perdonado, muerto en delitos y pecados, separado de Dios, eternamente perdido. Son palabras muy graves.
Lo único que podemos confiar es que esta persona de todas formas no se hubiera arrepentido si se lo hubiera hablado. Pero es una lección para decir, así no puedo andar como cristiano. Yo tengo una prioridad como cristiano, es hacer la obra de Dios, que Dios tiene preparado para mí. Y la obra de Dios prioritariamente es salvar lo que está perdido, queridos. No es adornar mi casa mejor, no es ni siquiera tener mejor trabajo, más cómodo. Muchas cosas no son la obra de Dios que nosotros estamos tan empeñados. Pero la obra de Dios, eso sí que te garantiza es que tú tengas una oportunidad de ayudar a una persona a ser salva. Esa es la obra de Dios para ti. Y eso no debes descuidar. Y eso debe ser antes que todo. Y si has hecho la obra de Dios y ya te queda tiempo, pues haz otras cosas también. Pero eso no pierdas jamás de hacer. Yo, por ejemplo, soy de aquellos que creo en toda la Biblia. La Biblia dice, en su contexto, dice a Ezequiel, adviérteles para que no te pida a ti la sangre del impío que se condenó por tu culpa, por no haberle advertido. Pablo podríamos también citar, él dice en Éfeso a los ancianos responsables reunidos, dice, estoy limpio de vuestra sangre, porque os he enseñado todo el consejo de Dios. Si uno no quería escuchar, culpa suya es. Si uno no quería aceptar, es responsable, dará cuentas a Dios. Si uno no quería tener interés, pues responderá delante del Altísimo. Pero yo, de mi parte, con lágrimas os visité en nuestras casas, os prediqué todo el consejo de Dios. Yo he hecho mi obra, la que Dios me encomendó. Y eso significa ser un discípulo de Jesús, uno que aprende del Maestro, que no es una cuestión de discutir de quién es, por qué está el pobre enfermo de nacimiento. Es culpa suya de embrión, que pecó como embrión, pero qué estupidez más grande. ¿Verdad que a veces los teólogos se hacen preguntas absurdas? Y también que podría ser de sus padres. Pero ¿cómo va a ser Dios tan malo que castiga a un inocente en lugar del culpable? No hace eso. En la guía de Juan vais a leer más sobre eso. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y gracias a Dios tenemos a Jesús. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y lo untó en los ojos del ciego, diciéndole, ve y lávete en el estanque de Siloé, que significa el enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Y más adelante, él va a tener un encuentro con Jesús en el templo. Y va a ser la primera vez que va a ver a Jesús. Y va a ver a Dios. Porque él se fue de parte de Jesús, de su presencia, sin ver todavía. Y Jesús se había escapado mientras tanto. Y él volvía, pero volvía dando testimonio. Eso es otro asunto. Queridos, debemos dar testimonio. O dicho de otra forma, nuestra vida debe ser tan impactante que nuestras experiencias con Dios nos transforman de tal manera que de vez en cuando, por lo menos, la primera vez de ser salvos, seguro, pero también después, de vez en cuando, alguien nos pregunta, oye, ¿qué te ha pasado hoy? Te veo totalmente diferente, te veo feliz más que nunca, te veo sonriente, te veo, no sé, calmado, pacífico, amable. Siempre eres raspón, eres insoportable. Y hoy no sé lo que te ha pasado. Eres súper amable. Normalmente no perdonas nada y hoy eres tan perdonador que nos abrazas y nos dice no pasa nada. Y deberíamos ahí dar testimonio. Mira, me encontré con Dios en su palabra esta mañana porque he leído la Biblia. He creído que Dios me hablaba por su palabra y así fue. Me habló al corazón. Pedí perdón y te vengo a pedir perdón también por todas las veces que te
tratado de otra forma que hoy, porque el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, amabilidad, benignidad, bondad, paciencia, fe y dominio propio, y no como yo me he comportado. Mirad si el mundo está así. El profeta Isaías describió al mundo en aquel entonces, y hoy podríamos citarle y ponerlo como una análisis de la situación de parte de un psicólogo, por ejemplo, una persona, un político que dice: voy a describirla a España como está. Vamos palpando la pared como los ciegos. Andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo fuerzas estamos como muertos. Es una buena descripción de nuestra generación, de nuestra gente, de nuestros vecinos. Yo por lo menos mis vecinos andan así, viven así, como ciegos, a tientas, no saben por qué viven donde viven, realmente, para qué viven, no saben a dónde van, no saben cómo resolver sus problemas más profundos, porque no conocen a Dios, no tienen una vida espiritual, están como muertos. Y Jesús, en medio de este mundo, es la luz del mundo. Y los discípulos, Jesús lo dijo, somos luz en el mundo. Tú eres luz en el mundo. Tú tienes que brillar de tal forma que los demás pueden ver que Jesús vive en ti, la luz del mundo. Y tú sabes cuando tienes oportunidad, pero hay muchas oportunidades donde podemos hacer la diferencia, ¿verdad? Juan 9, 8 a 12. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Fijaos que tenía una vida muy difícil, muy difícil. O sea que lo único que podía hacer es o dejarse llevar hasta allá, o ya se sabía de memoria el camino, sentarse y hacer que su vida dependa de la compasión, de la misericordia de los que pasan por ahí. Esto era el sentido de su vida, esto era la perspectiva de su vida, esto era su presente, su futuro y era su pasado. ¿Y cuántas personas realmente deberíamos nosotros tener compasión pensando que no conocen a Dios, no saben por qué viven, no saben hacia dónde van si mueren, no saben cómo prepararse para el encuentro con Dios, no saben cómo tener perdón de sus pecados, no saben que hay un Dios que les ama, están mendigando amor, están mendigando sentido en la vida, están mendigando la aceptación porque no tienen un Dios que les ha amado, que les ha aceptado como hijo o como hija. Están mendigando. Nosotros deberíamos ver esto y debería darnos compasión. Y entonces empezó la discusión. Unos aseguraban sí, es él, otros decían no es él, sino que se le parece. Pero insistía, yo soy. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Tenemos que tener en cuenta, queridos, que en toda la historia redactada de la antigüedad, antes de Jesús, antes de este milagro, en todo el mundo no hubo ningún ciego que recobró la vista. Ninguno. Ninguno fue sanado siendo ciego y veía. Fue la primera vez. Era realmente imposible creerlo por haberlo visto alguna vez ocurrir. Tenían que creerlo porque Dios dijo que le iba a dar la vista. Y ellos veían que Dios había actuado. Y por eso tenían que aceptarlo. Les costó. Este hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro. Y ahora viene el testimonio, queridos. ¿Cuántas veces has dado tu testimonio como el Señor te salvó? ¿Y tú qué crees?
bueno, yo voy a una iglesia evangélica, si quieres te invito el domingo. Pero no le has dicho, ¿por qué crees eso? ¿Qué hizo Dios en tu vida? Para que reconocieras que necesitabas perdón de pecados, que necesitabas arrepentirte, convertirte, recibir el Espíritu Santo. Diles cómo ha sido antes sin Cristo. Diles lo que pasó cuando Cristo empezó a actuar en tu vida, empezó a cambiar tu forma de pensar y ver las cosas. Cuando Dios empezó a hablar a tu corazón y cuando fue que tú pediste a Dios por fe que te perdonara tus pecados y su Espíritu Santo te llenara. ¿Y cómo fue el cambio en tu vida? ¿Qué pasó antes y después? Para que la gente pueda decir, eso lo quiero yo también. Porque mucha gente no quiere el domingo por la mañana levantarse e ir a ningún sitio. Y tampoco les salvaría si viniesen. Lo más urgente es que sepan lo que realmente necesitan. Es lo mismo que tienes tú, que es Jesucristo. Una vida, una relación personal con Él, perdón de sus pecados, el poder del Espíritu Santo, la fe que salva, vida eterna. Y perdemos tantas oportunidades, ¿verdad? Porque repito la pregunta, no tienes que decirlo, pero ¿cuántas veces en este mes pasado has dado testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida para salvarte? ¿A cuántas personas has dado testimonio este año que ya ha pasado la mitad? Y un poco más atrás, ¿cuántas veces has testificado con tu vida lo que Dios ha hecho para salvarte el año pasado? Junto con este medio año y el mes de septiembre. Bueno, julio, agosto, septiembre. ¿Cuántas veces? Tú sabes que lo que Dios utiliza para que la persona entiendan lo que necesitan es tu ejemplo, tu testimonio. Si ellos ven en ti lo que ellos necesitan y ven que tú lo tienes y tú les dices cómo lo has conseguido, lo quieren también. Entonces no vendrán aquí porque tú les invitas el domingo, sino van a decir, ¿y dónde vas tú? Yo quiero ir, ¿dónde vas tú? ¿Y qué me puedes enseñar en la Biblia para que yo pueda creer como tú? Porque veo que Dios te habló por su palabra. Yo quisiera que tú orases conmigo porque veo que tú oraste también. Queridos, esta es la obra para la cual Dios nos ha destinado aquí en la tierra. Ir y hacer discípulos. Ir. No es decir, ven el domingo conmigo a la iglesia, que no es lo mismo que ir a buscarle dónde está. No digo que no invitéis, pero digo que más que esto, muchísimo más, les sirve que sepan por qué tienen que venir, porque tú tienes algo que ellos necesitan y tú les has explicado lo que tú tienes y ellos se dan cuenta que no lo tienen, no tienen perdón de sus pecados, no tienen el poder del Espíritu Santo, no han nacido de Dios, no tienen un cambio en su vida, no han sido salvados, tú tienes seguridad de salvación, no lo tienen, dice, y eso lo quiero. Entonces que vengan. Es lo que dijo este hombre. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? Le preguntaron. Este barro me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávete en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. O sea que Dios me habló, me dijo ciertas cosas. Yo hice lo que me dijo que hiciera. Por ejemplo, Dios dice, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por ejemplo, pues puedes decir, mira, Dios me dijo esto. Yo me di cuenta que necesito arrepentirme, yo me convertí, oré, entregué mi vida a Cristo y Él me perdonó mis pecados y Él me dio el Espíritu Santo, mi vida cambió. Y puede dar testimonio de ello. Y la gente luego puede creerlo o no creerlo, pero no se puede ni siquiera reír de ti. Porque tú lo has experimentado y tú lo evidencias y se ve que hay un cambio en tu vida.
Y luego empezaron a preguntar, ¿y dónde está este hombre? Porque se dieron cuenta que necesitan conocer a este hombre, Jesús. Ese debe ser el resultado de lo que hacemos en este mundo. Ahora un poco más difícil, unas 4 preguntas. ¿Por qué enfermamos? Esta pregunta de los discípulos vamos a hacérnosla ahora nosotros. Toda enfermedad es por pecado propios. ¿Es una posibilidad? ¿Podría ser? Vete pensando. Vivimos en un mundo caído. ¿Por qué enfermamos? Vivimos en un mundo caído. ¿Por qué enfermamos? Todo nuestro mal es culpa de personas que nos rodean. ¿Ah? Déjame hablar de eso un momento. Fíjate cuántas personas echan su mal a la culpa de su padre. Y si no, al padre, a su madre. Y si no, a su hermano. Y si no, a la hermana. Y si no, a la prima. Si no, un tío o una tía o el abuelo o la abuela o algún maestro de la escuela o alguna persona, alguien. Por eso están mal. Todo nuestro mal es culpa de personas que nos rodean. Dios castiga a los hijos por el pecado de sus padres y a los padres por los hijos. Hay personas que lo creen. ¿Cuál sería lo correcto? Vamos a ver, damos 10 segundos como me enseñó David. Se lo tengo copiado. Él copia también cosas mías. Ya vamos, 6 segundos. ¿Cuál es tu respuesta? 4 segundos, 3, 2, 0. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Ve? ¿Estáis seguros? ¿Quién tiene A? ¿Quién tiene la C? ¿Quién tiene la D? Sinceramente, sed sinceros. ¿Qué creéis? Pues lo correcto, vamos a ver, sería vivimos en un mundo caído. Vamos a ver una aplicación un poco tonta, pero esta mañana se nos fastidió la cerradura, no podemos entrar aquí. Ahora podríamos hacer la misma pregunta que los discípulos. Por culpa del digamos, el fabricante, no hemos podido entrar esta mañana. Por culpa del último que aquí cerró, vamos a buscarle y hacerle pagar la cerradura porque es culpa suya. Mira, queridos, eso sería absolutamente ridículo. Pero, ¿por qué entonces? ¿Para qué? Hombre, ¿para qué? Para que veamos la obra de Dios. Yo he visto la obra de Dios en tu vida. Si tú vienes aquí a las 12 en punto y aquí estás con el calorcito, digo, bueno, veo la obra de Dios, estás honrando a Dios. Pero si yo veo que aquí no hay quien entre a las 12 y a las 12:10 tampoco, y no se sabe cuándo entramos, y te veo todavía aquí, cuando se puede abrir la puerta, veo la obra de Dios mucho más en ti. Veo que eres una persona persistente, una persona que no se raja fácilmente, una persona que no se echa atrás por nada, una persona que podemos contar contigo, que Dios puede contar contigo y que entre todos podamos ser una familia fuerte que nos apoyamos unos a otros. Por si cada uno busca su propio bien y salva su propia vida y se va a casa porque cae 4 gotas y dice aquí no me voy a mojar, aunque los hermanos se queden solos, pues se queden solos, pero yo me voy a salvar el pellejo, me voy a quedar seco. Y tú piensas y actúas así, pues poco se puede hacer, porque no hay obra de Dios, hay mucha obra humana, egoísta, carnal, diríamos,
pecaminosa, egoísta, eso, solamente pensando uno en sí mismo. Pero cuando uno realmente ve que aquí nos hemos reunido, sí o sí, hemos tardado más o menos, nos hemos reunido en paz, en armonía. No he escuchado a nadie culpar a nadie, ni quejarse de nadie. Y os voy a picar un poco. Ni siquiera el que sabe quién es el culpable lo ha dicho, que soy yo, que no es ninguno de vosotros. Nadie se ha quejado, nadie ha dilatado a nadie, nadie ha chivado a nadie, nadie se ha puesto contra nadie, nadie es... ¿Me entendéis? Aquí estamos en armonía, en amor unos con otros. Esto es donde se ve la obra de Dios y también donde ven los demás la obra de Dios en nosotros. Cree y ve. Vamos a recordar, la recompensa de la fe es ver lo que crees. Creo y veo. Otra cosa, yo podría, por ejemplo, haber dicho, yo no creo que mis hermanos van a aguantar eso. Podría haber mandado un mensaje a todo el mundo a las 11:30, mirad, no vengáis ninguno porque no se puede abrir la puerta y no se sabe cuándo se puede abrir. Yo creía en vosotros. Yo creía que Dios os iba a reunir y que ibais a venir y que la puerta se puede abrir. Aunque no sabía cómo, porque el cerrajero no contestó la llamada. El que luego sí que contestó y vino. Y nosotros no supimos abrirle, la verdad. A menos que eso, arremetiendo contra la puerta, que lo hubiéramos hecho también para entrar. Pero podría haber dicho, yo no creo en mis hermanos, yo creo que mejor decirles que no vengan porque se van a ir de todas formas. No, yo creía en vosotros, yo creía en la obra de Dios, creía en esta iglesia. Yo creía que era un día de reunión para predicar la palabra, para reunirnos, adorar juntos al Señor, hacer memoria de Cristo. Creo y veo cada vez más como Jesús. Creo que tengo una obra que hacer y veo la obra. ¿Te das cuenta? Primero tienes que creer que Dios te ha llamado a testificar, a ser luz en el mundo, en las tinieblas. Que realmente Dios te capacita para ser testigo. Primeramente tienes que creerlo y luego vas a empezar a ver donde Dios tiene una obra para ti y vas a ver cómo Dios obra a través de ti. Creo y veo que Dios condiciona mi vida. Él condiciona mi vida. Él está en control de mi vida. Él permite las cosas. Él saca un bien de todas las cosas. Él es la solución de todos los problemas. Él condiciona mi vida. Lo veo. Creo y veo que la Biblia me guía a Dios. Creo y por eso la leo y por eso encuentro la guía de Dios en mi vida. Y os puedo decir que por medio de la Biblia, la lectura, yo sé primeramente quién es el Creador. Sé quién me ha salvado. Sé que estoy salvado con seguridad. Encontré pareja por medio de la Biblia. Si quieres saber cómo, te lo puedo contar. Encontré trabajo varias veces por la Biblia. Encontré salud por la Biblia. Encontré el lugar donde vivimos por la Biblia, por leerla. Encontré la explicación de por qué mi niña nació discapacitada por la Biblia. Por la Biblia, por leerla. Es mi guía, porque Dios lo utiliza, el Espíritu Santo le inspiró para ser mi guía, para hablarme, para darme a conocer los planes de Dios y por qué estoy donde estoy y qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero lo creo y por eso lo veo. Y mucha gente no lo cree y por eso no ve nada. Busca por ahí, donde no se puede encontrar nada, con seguridad. Creo y veo que es urgente ser luz, también. Y vamos a quedarnos con esto. La recompensa de la fe es ver lo que crees. La recompensa de la fe en Dios, evidentemente, porque Dios es capaz de realizar lo que tú crees, lo que tú has creído acerca de lo que Él ha dicho, lo que es su voluntad para tu vida. Y Él lo hace posible y tú lo vas a ver porque has creído a Dios. Él recompensa nuestra fe, que lo vamos a ver. Y lo mejor que vamos a ver, queridos, es su rostro, lo vamos a ver después de morir y dejar este mundo. Vamos a verle cara a nuestro Señor Jesucristo.
Señor y Salvador. ¿Y qué día será? ¡Qué alegría poder decir, Señor, aquí te veo cara a cara! ¡Cuán maravilloso eres tú! Lo que has hecho por mí y lo que pude experimentar contigo, Señor. Gracias, gracias, gracias.